Triajes al borde del colapso por el alto número de pacientes graves que necesitan ser hospitalizados. Además, autoridades de salud reiteran que el primer lote de 50.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca llegarán al país durante las primeras semanas a través del mecanismo COVAX-Gavi. En tanto, aspirantes a cargos populares que están en mora con el Estado no serán sancionados por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, deben cumplir cuanto antes con sus obligaciones tributarias. Por otro lado, informe del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca los logros obtenidos por Honduras en su lucha contra el narcotráfico. Y en el ámbito internacional, Bolivia confirma que 7 estudiantes murieron y uno más se debate entre la vida y la muerte luego de caer de un 4º piso en una universidad pública en este país. Esto y mucho más a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Impacto BTV, el poder de la noticia, en nuestra emisión estelar. Ya listos y preparados para llevarle a usted la información más importante que ocurre en Honduras y el mundo hasta esta hora. Buenas noches, Ruth Muñoz, Janet Flores. Buenas noches, ya estamos listos con toda nuestra agenda informativa. Así es, totalmente listos para llevarles a todos ustedes lo que ha sucedido a nivel nacional e internacional, que también tenemos noticias lamentables. Así es, bueno, antes vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Como siempre, yo le pido a ustedes que nos acompañen inclinando su rostro. Padre Celestial, una vez más, es un placer venir delante de tu presencia invocando tu santo y bendito nombre. Amado Jesús, sentimos tu cobertura, tu misericordia con cada uno de tus hijos, pero hoy no vamos a pedir por nosotros, vamos a pedir por nuestras autoridades. Queremos que les des sabiduría para tomar las decisiones correctas en favor de las grandes mayorías, que el pensamiento de quienes dirigen esta nación cambie y sea en favor de quienes más lo necesitan. Padre Celestial, nosotros declaramos y deseamos ver tiempos de cambio, cosas diferentes, bendiciones para esta nación que realmente es rica y que hemos sido abundantemente bendecidos gracias a que te buscamos en cada momento y que tu misericordia, tu amor ha sido con nosotros. Jesús, Honduras te busca y te necesita. Es tiempo que pensemos en los que más lo necesitan, en los que menos tienen. Es por ello que en esta ocasión nosotros intercedemos para que haya un cambio a nivel de los tomadores de decisiones, que sean ellos quienes sean conmovidos y tomen decisiones correctas, como insistimos, en favor de quienes más lo necesitan. A la población, dale sabiduría. Se viene un proceso de elecciones que podría ser histórico para esta nación, así que también esto lo dejamos delante de ti. Amén y amén. Bien, y después de este momento tan especial damos inicio a las informaciones y hoy iniciamos el informativo con este campo internacional y hacemos un contacto completamente en vivo con nuestro compañero de la RNA, Federico Camacho, desde Bolivia, donde se confirma que ya son 7 los estudiantes muertos que cayeron desde un 4º piso en la universidad pública. Adelante, Federico. Un saludo para la red de noticias Salvavisión. Informar desde La Paz, Bolivia, lo sucedido hoy en horas de la mañana en el Alto, donde 8 universitarios cayeron casi 17 metros, esto según el informe policial brindado por el comandante general Johnny Aguilera. 7 de ellas lamentablemente han perdido la vida. Les hablamos de 3 mujeres y 4 varones. Aún una de ellas se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Estos universitarios han sido convocados a una asamblea, eso es el informe preliminar que se ha podido dar a conocer, y en ese trajín se ha iniciado una pelea que lamentablemente por la presión logró hacer ceder una de las barandas de seguridad del piso 5 de la Universidad Pública del Alto. A esta hora aún las investigaciones se están dando en este lugar. Estaremos brindando mayores detalles en cualquier momento, informó desde La Paz, Bolivia, para la red de noticias Salvavisión, Federico Camacho. Buenas noches, gracias por este contacto desde Bolivia. Se ha confirmado que son 7 las víctimas mortales y una 8ª se debate en este momento en un centro asistencial entre la vida y la muerte. Ahora sí tomamos la agenda nacional y es que Honduras registra 300 asesinatos de mujeres cada año.
Una situación que por supuesto genera alarma entre los defensores de derechos humanos. Es por ello que César Uceda está en vivo y nos da a conocer estas impresiones. Bien, muchas gracias, compañeros en estudio principal de Impacto BTV. Tal como ustedes lo mencionan, en este momento nos acompaña la escritora y defensora de derechos de la mujer, Sara Elisa Rosales, con esta situación que se agrava cada día más en nuestro país en contra de la mujer. Muy buenas noches, Sara Elisa. Muy buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí para continuar, para insistir en que es necesario un alto a la violencia contra las mujeres. Solamente en el transcurso de lo que va del año 2021 se reportan alrededor de 30 o hasta 40 feminicidios en Honduras. Y a nivel nacional hay un promedio de 300 casos de asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y por ello hablamos del término de femicidio. Es necesario parar esa violencia contra las mujeres. ¿Qué factores, Sara Elisa, podrían estar influyendo para que se registre esto? Hemos visto masacres, las últimas que hemos visto, 2 mujeres, madre e hija asesinadas. ¿Qué factores pueden estar influyendo para que se registre esto? Asesinato de féminas en el país. Hay diversos factores, hay factores de carácter estructural, la inseguridad ciudadana en la que vivimos, el tema económico, la presencia de fuerzas irregulares que funcionan en el país y no podemos desconocer el tema del trasiego de estupefacientes. Pero ¿qué se puede hacer, Sara Elisa? ¿Qué puede hacer el gobierno o la misma población? Porque llegan a la casa, los sacan, los matan y después caso sin concluir, sin resolver. Exactamente, porque los casos se denuncian pero no tienen resolución judicial. Entonces necesitamos mayor unidad, necesitamos más impacto en nuestras acciones, necesitamos divulgar más esta situación de violencia que estamos viviendo y de esta inseguridad que predomina en el país. Creo que toda la población, no solamente nosotras las mujeres, este no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la ciudadanía hondureña. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a Sara Elisa Rosales, escritora, pero también promotora, defensora de los derechos de la mujer, haciendo un llamado para la unidad en la comunidad, en la misma familia, en el hogar, para evitar tanto asesinato de mujeres en el país. Continúo con ustedes, compañeros y compañeras. Muy buenas noches. Buenas noches, César Uceda, gracias por su contacto. Mientras tanto, el primer informe realizado por la Estrategia Internacional para el Control de las Naciones Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca los logros obtenidos por Honduras en su lucha contra el narcotráfico. En conferencia de prensa, las autoridades resaltaron los logros obtenidos según el informe realizado por Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado. Que ha llegado a nuestro país pues viene a ratificar el esfuerzo que nuestro gobierno ha realizado en esta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y lavado de dinero. Esto no es casualidad, obedece pues a una decisión política, obedece también a una planificación estratégica y obedece también a una voluntad presupuestaria. El ministro de Defensa agradeció a todos los compatriotas que contribuyen a esta lucha y advirtió que la misma no ha terminado. Honduras no está ni en los primeros 5 lugares. Ese es el mérito de esos policías, de esos fiscales, de esos soldados en apoyo a esta lucha. Desde luego, el trabajo no ha terminado. Nos enfrentamos a ese negocio asqueroso y sucio, como le hemos denominado, de más de 600 mil millones de dólares al año, y que Honduras solo ha puesto los muertos. Por otra parte, el director de la Policía Nacional aseguró que este año han comenzado bien desde la institución, obteniendo buenos resultados en el decomiso de drogas. Este año hemos comenzado con grandes éxitos. Por ejemplo, empezamos a decomisar 15.000 arbustos de coca. Llevamos solo en estos 2 meses 1.572 kilos de cocaína, así como otras actividades, como es la plantación de marihuana, 15.000 plantas que han sido decomisadas. Esto es de gran importancia para nosotros. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir combatiendo de frente el crimen organizado y el narcotráfico,
Con imágenes de Denis Velázquez, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. Bien, y cambiamos de tema. Y a 5 años de la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, hay muchos sectores que siguen esperando que se judicialice por completo a todos los involucrados en la muerte de esta dirigente. Recordemos que este caso trascendió a nivel internacional y por los momentos pues, son muy pocas las personas que se encuentran enfrentando procesos penales por dicho asesinato. Nuestra compañera Kenia Chinchilla se encuentra con defensoras de los derechos de la mujer desde la zona norte y nos amplía sobre esta información. Buenas noches, adelante Kenia. Muchas gracias Isaac, muchas gracias compañeros en estudios principales en Tegucigalpa. Y en este momento desde la zona norte del país estoy acompañada con la abogada Noemí Dumont. Ella es parte del Foro de Mujeres por la Vida, quien hablamos de un tema hace 5 años, el asesinato de Berta Cáceres, y aún pues este caso no termina de ser concretado. 5 años, hoy 2 de marzo, de ese brutal crimen contra nuestra compañera, hermana, amiga Berta Cáceres. Y el caso prácticamente sigue en la impunidad, a pesar de que ya se judicializaron o se están judicializando los autores materiales, pero seguimos en la exigencia de que también los que dieron la orden, ¿verdad?, los intelectuales, también sean investigados y se les castigue como corresponde, ¿verdad? Y en este caso está un proceso todavía contra el gerente de la empresa DESA, que es responsable directo, y nosotras también exigimos a nivel nacional e internacional que se investigue también a los Atala. Se ha hecho actividades por parte de varias organizaciones, pero también a nivel internacional recuerdan a Berta Cáceres como una gran luchadora de los derechos, sobre todo del ambiente. Así es, bueno, Berta fue una mujer, y es, porque para nosotras no murió, o sea, le quitaron la vida, pero la lucha de ella continúa. Fue una mujer internacional, una mujer que cruzó las fronteras, que se quiso ver como que era solamente una mujer ambientalista y que estaba en la lucha en las comunidades lencas de Honduras. Sin embargo, ella trascendió, ¿verdad? Ella se opuso siempre a todas las injusticias a nivel de este país, a ese sistema capitalista opresor que daña la vida de los pueblos, pero también a ese sistema racista y al sistema patriarcal, ¿verdad?, que tanto daño nos hace a nosotras las mujeres. Muchas gracias a la abogada Noemí Dumont, que se refiere a este tema. Desde hace 5 años ya el asesinato de Berta Cáceres, y organizaciones han realizado varias actividades para exigir justicia y recordar la lucha que esta ambientalista y defensora de los derechos humanos dejó para este país. Con este informe yo voy a retornar a estudios principales de Impacto BTV. Buenas noches, gracias Kenia por este contacto. Nos vamos ahora a temas de la salud, y es que triajes al borde del colapso por el alto número de pacientes graves que necesitan ser hospitalizados, mientras médicos confirman que no hay cupos en las unidades de cuidados intensivos de los principales hospitales públicos de la capital. Hasta 14 pacientes en estado crítico ingresan a la unidad de estabilización de los triajes en la capital cada 24 horas. Con el reto más grande que enfrentan los médicos: encontrar un cupo en cuidados intensivos dentro de los colapsados hospitales públicos. Que ya todos los hospitales están abarrotados de pacientes en estado grave. Todos los triajes estamos teniendo ese problema de quedarnos con pacientes de 2 a 3 días, lo cual aquí solo es una estabilización para nosotros poder enviarlos y referirlos a los diferentes hospitales, ya que ellos ameritan una atención especializada, en este caso de un médico internista. Médicos de los principales hospitales públicos confirman el colapso del sistema de salud y la falta de cupos en las unidades para pacientes graves. El tórax está en su capacidad máxima en todas las salas COVID-19 y el primer centro asistencial en similares condiciones. Nuestra UCI está al 100%, al igual que la sala de sistema de alto flujo, que es donde están aquellos pacientes que requieren de 40 a 70 litros por minuto de oxígeno. Está al 100%, el resto de salas al 100%. Ocupación. No es
mentira lo que voy a decir, es una verdad que la gente debe conocer. Tenemos abarrotados las unidades de atención de pacientes COVID. La Asociación de Funerarias de Honduras reporta un aproximado de 38 muertes diarias, más de 2.100 durante enero y febrero con sospecha de COVID-19. Nosotros tenemos un promedio de 38 personas fallecidas diarias en los hospitales públicos y privados de aquí de Honduras, ¿verdad? Y nosotros tenemos en lo que va de este año, en enero, 1.200 personas enterradas. Y ahorita en el mes de febrero hasta el 25 tenemos 900 personas, ¿verdad? Epidemiólogos advierten que el panorama no es nada alentador para las próximas semanas, ya que tras las elecciones primarias y la Semana Santa se avecina una tercera ola de contagios. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. Bien, y siempre en este mismo ámbito de noticias continúan las muertes en el personal de salud debido al COVID-19. En las últimas horas se registró la muerte de Marta Quintanilla, enfermera de la sala de maternidad en la clínica periférica Villanueva, donde tenía 15 años de laborar. Además, el enfermero Ludwig Enrique Tobar, auxiliar del hospital de Puerto Cortés, quien perdió la batalla contra este mortal virus. Bien, y las autoridades confirman que serán un primer lote de 50.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, las que estarían llegando durante las próximas semanas al país a través del mecanismo COVAX-Gavi, con las cuales se pretende inmunizar al personal de salud en los centros asistenciales públicos y privados del país. Y analizando lo que ha ocurrido en los diferentes hospitales, corrigiendo también lo que hay que corregir y preparándonos para la siguiente llegada de la vacuna, que será de AstraZeneca, que ya la anunció la señora ministra, prevista para esta tercera semana de marzo. ¿Cuánto será la cantidad? Bueno, lo que nosotros hasta este momento hemos confirmado es que será alrededor de 50.000 dosis, que va a permitir vacunar alrededor de 25.000 trabajadores de la salud. Seguimos con el esquema, recordamos que... Bien, y es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero usted no le cambie, que al retornar seguimos con más información. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más. Siete de la noche con 14 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros y siguiendo con más noticias. Profesionales de la medicina denuncian que existió un sesgo al momento de la distribución y aplicación del primer lote de vacunas y aseguran que hubo personal que no era de primera línea y aún así fue vacunado, dejando a algunos profesionales de la salud, incluyendo los de los centros de triaje, fuera de la vacunación. Se hicieron dos listas, una lista con tinta azul y una lista con tinta roja. Los que vacunaron fueron los que estaban con tinta azul, por ejemplo la doctora Johanna Bermúdez. Y los que estábamos en tinta roja no fuimos vacunados. Su servidor, que ha estado en el equipo que vio los primeros casos de COVID-19 y que seguimos viendo casos COVID-19, no fuimos vacunados. Entonces, desde ahí usted ve que hay un sesgo de tipo político que no se les ha quitado desde que inició la pandemia, con las bolsas solidarias que fueron entregadas solo entre sus parciales, las mascarillas solo entre sus parciales, igual la gel de alcohol solo entre sus parciales. No, quedamos fuera el 95% de todos los médicos. No. Y ante tal situación, para el gremio de salud, la falta de planificación en la compra y abastecimiento de vacunas solo demuestra la falta de competencia, situación que por supuesto ha generado temor entre los profesionales de la medicina. El gobierno, las autoridades no se prepararon de manera oportuna, ni con presupuesto, ni haciendo ya los respectivos contactos para tener las vacunas en Honduras. Hasta grado que estamos esperanzados a lo que nos donen, a lo que nos regalen los otros países para poder vacunar a nuestra población. Esta mala gestión en la política sanitaria del país ha hecho de que muchos pacientes mueran y en este momento muchos hondureños todavía están con incertidumbre si van a haber o no haber vacuna, ya que todavía la primera vez nos dijeron que en enero, la segunda vez nos dijeron que en febrero, hoy nos dicen que es la tercera semana de marzo
y estamos esperanzados a que la vacunación llegue al país a través de las donaciones de los países, porque el gobierno de Honduras prácticamente ha sido inepto, ha sido incapaz de poder gestionar la pandemia como se debe hacer, con transparencia, con ética, con moralidad y sobre todo con conciencia ciudadana para el bien del país. Y por su parte, la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras se mostraron con molestias por haber quedado fuera de las jornadas de inmunización del COVID-19 a pesar de estar en la primera línea de batalla contra la enfermedad. Bueno, estamos esperando que venga supuestamente otra remesa de vacunas, en vista que en esta primera ocasión no llegó al personal de enfermería auxiliar, por lo menos aquí en la región metropolitana. Nosotros consideramos que el personal de enfermería que siempre ha vacunado han sido el personal de enfermería auxiliar que está en PAI. Ahora, con estas vacunas, no se sabe quién escogió los vacunadores, quiénes son las vacunadoras. Entonces me imagino que ese mismo equipo es el que va a vacunar a todo el resto del país. Nosotros esperamos que sea lo mejor que de las intenciones. Lo que sí podemos garantizar es que al personal de enfermería auxiliar no llegó. Bien, y unos 1.200 hondureños se han recuperado exitosamente del COVID-19 en la unidad estabilizadora del gimnasio municipal, transformando este inmueble como un bastión importante para la lucha contra el COVID-19 en uno de los sectores más golpeados por la pandemia en el país. Fue difícil, solamente aquí, mire, me pudieron ayudar bastante. Y por la gracia del Señor, pues ya voy. Sí, mucho, pero Dios es grande con nosotros. La verdad que fue duro. Por un momento pensé que iba a morir, pero gracias a Dios y a los médicos que me han ayudado mucho, y yo voy agradecido con Dios y con los médicos. Créame que no fue nada fácil, porque sí sufrí. Hubo momentos que quería tirar la toalla porque ya no aguantaba, pero Dios es grande. Dios es grande y aquí me tiene, y solo me queda la recuperación. Que se cuiden primero por ellos y luego por su familia, porque en casa queda un montón de gente pensando que sin dormir, sin comer, sin tantas cosas. Muy feliz, contento. La dirigencia obrera de la economía social le piden al gobierno tomarlos en cuenta en la vacunación en contra del COVID-19, ya que ellos aseguran que están en primera línea de la reactivación económica del país. La economía social es uno de los sectores que reactiva el comercio y es de gran ayuda para lograr un incremento en el Producto Interno Bruto, ya que es uno de los que más circulante mueve en el país. Ante esta situación, la dirigencia de este sector le pide al gobierno tomarlos en cuenta como personas de primera línea al momento de vacunarlos contra la COVID-19. Y creo que no va a existir un candidato a la presidencia, un candidato a la alcaldía, un candidato a una diputación que diga y que incremente a esos tres líneas que ponen ellos: seguridad, salud, educación, que ponga la parte productiva. Entonces, esta vez creo que también nos va a tocar bailar con la más fea. Doña Altagracia Ferrera tiene 94 años y desde hace 70 años tiene su pequeño puesto en el mercado San Isidro y asegura que toda su vida ha trabajado para generarle riqueza al país, por lo que es justo que los vendedores a nivel nacional los tomen como prioridad en la vacunación contra la COVID-19. Sí, la estamos esperando esa vacuna. Sí, yo quiero que me tomen en cuenta. Sí. Así es. ¿Como comerciante? Como comerciante. Porque yo tengo muchos años de trabajar aquí. Muchísimos años. La dirigencia de la economía social aseguran que nunca han sido carga de ningún gobierno. Al contrario, son generadores de empleos, por lo que exigen que se les tome en cuenta. No somos carga de ningún gobierno, al contrario, generamos nuestros propios empleos y dinamizamos la economía del país a través de que somos los verdaderos balanceadores de la canasta básica familiar. ¿Se les debe tomar como personal de primera línea? Es verdad que sí, eso debería ser así. Los vendedores de los diferentes mercados populares y ferias a nivel nacional aseguran que son ellos los que dinamizan la economía del país, por lo que son el personal de primera línea en el tema económico. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV.
Bien, y por otro lado, buenas noticias para todos los pacientes del Hospital Cardiopulmonar del Tórax, ya que ese día médicos recibieron el donativo de un broncoscopio valorado en más de 2 millones de lempiras para realizar exámenes sumamente costosos de manera gratuita a los enfermos y hacer frente a la lucha contra el nuevo coronavirus. Un broncoscopio de alta gama, es de fabricación alemana, marca Olympus. Es lo más moderno en su clase, sirve para hacer procedimientos a nivel de bronquios, procedimientos no invasivos a través de una cámara. Eso va a beneficiar a los pacientes con TB o cualquier otra afección pulmonar, a los pacientes del tórax. ¿En cuánto está valorado? El aparato está valorado en 2.4 millones de lempiras. Ya una vez que se hizo la donación, entrará en funciones para los pacientes del tórax. Efectivamente, todos los aparatos que se donan al tórax inmediatamente ya se dan instalados, ya están listos para funcionar. Sin duda un beneficio para los pacientes, dado que este tipo de exámenes pueden ser muy costosos para los pacientes. Es correcto, y la oportunidad de poderlos hacer inmediatamente, que la población más necesitada que asiste a este hospital pues se beneficie. Y digo yo, el tórax con esto va a tener tecnología de punta. Bien, y tras una inspección en los diferentes centros asistenciales a nivel nacional, incluidos los centros de triaje, el CONADE constató la falta de calidad en los equipos de bioseguridad con los que trabaja el personal médico en medio de esta pandemia, tal y como lo había denunciado también el Colegio Médico de Honduras. Primeramente podemos manifestarle que sí hemos encontrado en ciertos lugares en los que el personal cuenta con muchas falencias en cuanto al equipo de bioseguridad. Una de los principales hallazgos también es la tardanza en cuanto a que los medicamentos lleguen y sean precisos, entre otras cosas, los cuales nosotros estaremos revelando en los próximos días en un informe que emitiremos y lo cual remitiremos a las autoridades pertinentes. Los principales problemas que se presentan son básicamente en los centros de triaje y salas COVID, en los que sí existen esos problemas, que no existen salas específicas para atender ya a pacientes críticos. Entonces podemos decir que en los triajes y en otras salas COVID es en los que más problemas se han encontrado. En otros temas, no solo los centros educativos públicos han tenido problemas, las escuelas privadas también han registrado una disminución en los niveles de matrícula. Según los dueños y directores de estos centros, un 20% de sus clientes decidió retirar a sus hijos de la enseñanza formal en este 2021. Directores y dueños de colegios privados han reportado una baja casi del 20% en las matrículas, iniciando el nuevo periodo académico, situación que se agudizó a mediados del año anterior cuando se disparó el número de contagios por COVID, lo que ha provocado un estancamiento del nivel educativo que ya se encontraba atrasado a diferencia de otros países centroamericanos. Mira, nosotros ya llevábamos una diferencia alrededor de unos 20, 25 años en relación a Costa Rica, pero en este momento no se puede ni medir la distancia que hay porque el analfabetismo del 18% que tenemos de aprender a leer y escribir se convierte en un analfabetismo de un 40-50% del que no sabe usar una plataforma y no sabe internet y no sabe inglés. Y ese es el nuevo analfabeto de las generaciones. Por otra parte, autoridades de la Departamental de Educación aseguran que todos se encuentran en los rangos normales hasta la fecha y que a pesar de las dificultades para impartir clases, los matriculados solamente en Cortés van superando las expectativas de años anteriores. Ahorita cerramos la semana pasada con 180,000. Esperamos que ya esta semana doblemos eso en estos 15 días para poder pues ya estar con la meta que nosotros tenemos programada. Ahora están sus horarios definidos, ya hay un plan de acción rediseñado con los docentes, padres de familia y alumnos, y eso nos permite tener avances significativos en el sistema. El nuevo año lectivo trae consigo una crisis en el sistema educativo gubernamental por el abandono de la formación académica por parte de miles de estudiantes que no cuentan con las herramientas tecnológicas. Alrededor de 350,000 alumnos renunciaron a sus clases en el año 2020, lo que representa un 18.25% de la matrícula inicial, según datos oficiales de la Secretaría de Educación. Con imágenes de Marco Villeda para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Y siempre en este mismo ámbito de noticias, ante la negativa de las autoridades de educación para solventar sus exigencias referentes a las reformas al INPREMA, miembros de las organizaciones magisteriales han manifestado que presentarán una iniciativa ciudadana orientada a brindar beneficios basada en 4 ejes fundamentales.
Mire, como Federación de Organizaciones Magisteriales, precisamente PRIGMA, COPRUN, SINPRODO y Colegio de Pedagogos de Honduras, nos damos por suspendido el diálogo con algunos ministros del Gobierno de la República porque después de 2 meses de estar dialogando sobre las reformas al INPREMA, estos ministros no tienen una respuesta. Por lo tanto, entonces, las organizaciones magisteriales vamos a presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso Nacional en la cual planteamos 4 puntos. En primer lugar, la disminución de los años de servicio para la jubilación. En segundo lugar, estamos planteando que el porcentaje de años para la jubilación baje considerablemente porque ahorita está a 180 meses. Estamos planteando la derogación del artículo 267, que es la ley de adhesión de los colegios magisteriales al INPREMA. Bien, y hacemos una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Enseguida volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias y ante el informe divulgado por el Servicio de Administración de Rentas sobre los candidatos que tienen deudas pendientes y que están aspirando a diferentes cargos de elección política, analistas son del criterio de que deben cumplir con sus obligaciones, pero no se les debe coartar su participación en los próximos procesos electorales. Divulgado por el Servicio de Administración de Rentas, detalla que de un universo de más de 28.000 aspirantes a cargos públicos, cerca de un 30% de ellos no posee registro tributario nacional. El partido peor evaluado es el Partido Libertad y Refundación, que tiene más de 5.000 candidatos que no cumplen. El Partido Liberal es el segundo peor porque tiene más de 3.000 candidatos que no cumplen. Y el Partido Nacional tiene aproximadamente 900 candidatos. En tal sentido, sectores opinan que es lamentable cómo estos candidatos no dan el ejemplo ni muestran idoneidad para sus aspiraciones, incluyendo esto a miembros de las 3 principales fuerzas políticas del país. Estamos hablando de un 30% de todos los 3 partidos políticos que van a cargos de elección popular ahorita en marzo. Yo creo que es deber y obligación en este sentido del Tribunal Superior de Cuentas, del Consejo Nacional Electoral, como también de la Unidad de Política Limpia, hacerle un escaneo y a aquella persona que ni siquiera tiene registro nacional tributario, hacer lo que saque, hombre, si solo vale 200 lempiras. ¿Podrían ser inhabilitados para participar? Eso dependerá del Consejo Nacional Electoral, ya que tener solvencia con el fisco es un requisito para aspirar a un cargo de elección popular, pero es un proceso también fácil de solventar. Ahora, si está inhabilitado o tiene deudas, el mismo Consejo Nacional Electoral mandará a notificarle que no puede aspirar a un cargo de elección popular. Ahora, la persona que sepa que tiene deudas con el gobierno, pues tiene que ponerse al día. Eso es lo que responde porque es un requisito para poder participar. La millonaria deuda estaría cercana a los 100 millones de lempiras entre mora personal y la de empresas vinculadas a 195 candidatos. Y a menos de 2 semanas para los comicios, toma fuerza la duda sobre quién o cómo se están financiando sus campañas estos políticos si no declaran sus impuestos. Con imágenes de Luis Cárcamo, para Impacto VTV, Pablo Martínez. Y a propósito del tema, según el precandidato a la alcaldía capitalina por el Partido Liberal, Eduardo Martel, las cifras proporcionadas por las autoridades de la SAR carecen de transparencia debido a que no ofrecen información concreta. Además, argumenta que se debió fortalecer a tiempo la ley electoral y de política limpia. No confiamos en la institucionalidad. Yo no confío en esa cifra, yo no confío en la información que ellos dan. No hay transparencia, todo está cubierto por la ley de secretos oficiales. ¿Qué garantías tenemos de lo que ahí se está diciendo es verdad? ¿Por qué no fortalecieron la ley electoral? ¿Por qué no fortalecieron la ley de transparencia, la ley de política limpia? Todo lo contrario, habilitaron para que aquellos que no puedan abrir cuenta en el sistema puedan hacerlo a través de terceros. Esa es la realidad que tenemos. Y encima salen con un tecnicismo. No, aquí la corrupción está porque el Ministerio Público no hace absolutamente nada, porque la Corte Suprema de Justicia obedece los mandatos de la presidencia. Entonces yo creo que detenerse a hablar en un tema de declaración de impuestos, nosotros ya tenemos claro como pueblo hondureño quién es en este país. Nosotros ya sabemos cuál ha sido la postura nuestra, la denuncia permanente, el señalamiento, el no pactar bajo la mesa, y eso nos ha costado una serie de obstáculos que nos tienen arrinconados por el poder de este país, el poder corrupto.
En tanto, el líder político Salvador Nasralla se apersonó ante el Consejo Nacional Electoral para invitar a todos los candidatos que resulten vencedores luego de las elecciones internas para desarrollar una Asamblea Nacional el 15 de mayo, donde se buscará una alianza multipartidaria con candidatos decentes de cara a las elecciones generales. Hemos venido a notificar al Consejo Nacional Electoral hoy, 2 de marzo de 2021, que el Partido Salvador de Honduras realizará su Asamblea Nacional el día 15 de mayo. Las razones para efectuarla el 15 de mayo es porque tenemos que esperar el 14 de marzo la elección interna primaria de los partidos que están compitiendo. Y de esa elección primaria, de acuerdo a la ley, hay que esperar un mes para que estén electos y confirmados los candidatos a la presidencia y además los candidatos a diputados. Entonces, nosotros el 14 de abril, del 14 de abril al 15 de mayo vamos a realizar las alianzas con las personas decentes que resulten electas en las elecciones primarias. Y el 15 de mayo vamos a realizar nuestra asamblea para tomar la decisión de quiénes son las personas nuestras y las personas decentes de otros partidos que van a incluirse en la planilla ganadora. Bien, y cambiamos de tema, y es que economistas aseguran que el crecimiento económico que habrá este año en el país no resolverá los grandes problemas que enfrenta la mayoría de los hondureños. Según las proyecciones del Gabinete Económico, Honduras este año reflejará un crecimiento en su economía en un 3 a un 4%, debido a la lenta reactivación económica del país. Los economistas aseguran que ese pequeño crecimiento no ayudará a resolver los grandes problemas que enfrentan los hondureños. Lo que no podemos esperar de ese crecimiento es que ese crecimiento venga a resolver la acumulación de problemas tan fuertes como la pérdida de 500,000 empleos que se sumaron a los niveles de desempleo que ya eran muy fuertes antes de la pandemia y de las dos tormentas tropicales. Así que eso se puede dar, pero conjuntamente hay elementos muy preocupantes de la economía, en el caso específico de la acumulación de deuda que cada vez es mayor en nuestro país. El panorama en materia económica no es nada alentador, aseguran los analistas económicos, ya que el país enfrenta graves problemas políticos que no permiten que exista confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. No pinta bien nada en el país. La situación política muestra graves grietas, ¿verdad? Seguimos con la misma cultura de elegir candidatos que no están calificados para sus cargos. El presupuesto que se aprobó el año pasado no obedece las prioridades del país. Las reglas electorales que se han planteado siguen prácticamente siendo las mismas. A pesar que la reactivación económica está a medio vapor, el crecimiento económico para este año será de gran ayuda para que el gobierno pueda recaudar impuestos y así hacerle frente a los compromisos que tiene. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y el portavoz de los trabajadores en la mesa de negociación del ajuste al salario mínimo, Mario Sales, asegura que ellos ya tienen lista la última propuesta del aumento salarial para presentársela a los empresarios cuando se reanuden las negociaciones, por lo que esperan que esta vez sí lleguen a un consenso antes de las elecciones internas. Bueno, yo creo que sí, definitivamente nosotros ya tenemos una propuesta trabajada para presentarla a la siguiente reunión como nuestra última carta. Si ellos ya no aceptaran esa, pues yo creo que se agotaría realmente la negociación o el diálogo, porque ya no tendría sentido nosotros seguir insistiendo en algo que no se va a dar. Pero consideramos que vamos a poder llegar a un acuerdo ahí entre partes y poderle dar esa noticia esta misma semana al pueblo hondureño. ¿Tiene que ser esta semana entonces? Nosotros sí necesitamos que sea esta semana porque ya vienen las elecciones internas
y nos gustaría que antes de esas elecciones poder darnos nosotros la noticia al pueblo hondureño, pero va a depender también no solo de nosotros, depende también de ellos que realmente nos respondan, pero sí hemos tenido algunas pláticas con algunos de ellos y si también están anuentes a que podamos llegar a un acuerdo nosotros y no dejárselo, digamos, al gobierno. Bien, entre otras informaciones, buenas noticias para todos los productores de café porque el precio del grano aromático ha comenzado a subir en el mercado internacional. Los productores hondureños del grano aromático ya están mirando la luz al final del túnel, ya que después de 2 años que el quintal de café se cotizaba a un precio entre los $100 en el mercado internacional, esta semana ya tiene un valor de $150. Definitivamente es un mensaje alentador para los productores y productoras de café, aunque ya un 70% del café se ha vendido, creemos que podemos crear una expectativa positiva hacia la próxima cosecha. En este momento, con el precio en la bolsa, más diferenciales, superamos los $150. En promedio, las exportaciones tienen un precio de $140, pero sigue esa tendencia favorable hacia el café hondureño y esperamos que eso se transforme en beneficios también tangibles para el productor y la productora de café. Los entendidos en la materia económica aseguran que el incremento del precio del quintal de café en el mercado internacional es muy positivo para la economía hondureña. Esto siempre tiene un impacto positivo en la economía, ¿verdad? Honduras, y esto hay que recordarlo siempre, es un país cuyo comportamiento económico está muy ligado a lo que pasa en el exterior. Lamentablemente, en el entorno mundial las cosas no han andado bien. La producción mundial ha caído también en general. Nuestros socios comerciales están también en recesión económica y las cosas no se ven bien para este año, pero si el precio del café sigue subiendo y Honduras mantiene su producción o la supera, pues esto siempre va a beneficiar a una gran cantidad de familias. Dinamiza la economía porque este es un rubro. Por supuesto que ayuda y es una esperanza, pero no es una esperanza sostenible. Hay que tratar de buscar competitividad en otras áreas. De mantenerse el precio del quintal de café en $150, el sector cafetalero le podría generar más de $1.000 millones en divisas al país en este 2021. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bien, y presta atención a la siguiente información. Hay que estar muy alerta y es que el alza en los precios de los combustibles podría ocasionar graves consecuencias en la economía del país. Situación pues que pone nuevamente en duda la confiabilidad de algunos sistemas en cuanto a la regulación de los precios de los combustibles, mismos que se verán reflejados directamente en el impacto en algunos productos, por ejemplo, de la canasta básica. Alarmante situación económica vive el país por el alza del precio de los combustibles. En el mes de mayo de 2020 se registró el precio más bajo en los últimos años, 66.62 lempiras el galón de súper y 34 el del querosén. En comparación a marzo de 2021 se registra un precio de 91.37 en el galón de súper, lo que representa un aumento de casi 25 lempiras en poco más de 6 meses. Una de las alternativas que siempre se ha estado poniendo sobre la mesa es reducir los impuestos que el consumidor paga en bomba al gobierno. Pero no ha habido una respuesta aceptable a esa propuesta, ya que indudablemente que el gobierno tiene un ingreso fijo, tiene una estructura de gastos bien inflexible, plagada de corrupción, de negligencia y ineficiencia, y no quiere renunciar entonces a esa buena entrada de dinero que viene producto de los combustibles. Empresarios del rubro afirman que la modificación de estos precios se debe al mercado internacional y la dificultad de Honduras de no tener un centro de refinamiento. La historia de siempre es Honduras no es un país productor de petróleo, entonces si se pone a subsidiar tiene que sacar plata de algún otro lugar para poder bajar ese precio porque todo el combustible es importado. Además, el impuesto ACPB que estipula la ley de Honduras se debe a un sistema tributario que se debe pagar al gobierno por el consumo del combustible.
impuestos que serán utilizados para obras sociales y viales de las carreteras internacionales y nacionales. Este impuesto representa al menos un 32% por el precio pagado por el consumidor. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? Por cada galón de combustible que compre un ciudadano a precio actual, 91.37, 29 lempiras son destinados para el impuesto del gobierno. En una economía normal en Honduras, se consumen al menos 1.3 millones de galones diarios. Al precio promedio de 90 lempiras, equivale a 117 millones de lempiras de consumo. De esa cantidad, más de 34.7 millones diarios son para el impuesto del gobierno, lo que representa más de 12.000 millones de lempiras de ingresos anuales para el gobierno de Honduras. El precio de los combustibles puede impactar grandemente la economía de un país, sobre todo un país como Honduras, donde gran parte de su población vive el día a día. Para Impacto VTV. Y para el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, la lista de periodistas que presuntamente han recibido recursos del Estado no es más que una cortina de humo por parte del Ministerio Público para desviar la atención de algo que ellos aseguran nunca han hecho: procesar a los verdaderos corruptos que afectan al Estado. Esta es una cortina de humo de la UFERCO porque se siente frustrado que no ha podido meter a la cárcel a los corruptos verdaderos de este país. El tema del listado de periodistas no es nuevo. Gobiernos militares inició este proceso. Gobiernos del expresidente Calleja y Roberto Sasso Córdoba. En aquel momento eran 13 periodistas, hoy son 77 o quizás ya estemos llegando a los 100. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el tema de la pauta publicitaria y otra cosa es silenciar voces de periodistas. ¿Cómo es posible que solo haya corrupción de 2014 para acá? Esto le indica que esto lleva nombre y apellido, y a la vez también esta frustración que estoy reiterando del fiscal Santos, de la UFERCO, del Ministerio Público, porque no ha podido meter a la cárcel a nadie de los corruptos verdaderos de este país. En ese sentido, nosotros sí coincidimos en algún momento que puede hacer una persecución de periodistas para callar también lo que está ocurriendo en el país. Bien, y es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero usted no le cambie, que al retornar seguimos con más información. Volvemos. Enseguida volvemos con más noticias. Gracias por seguir en sintonía de Impacto VTV en nuestra emisión estelar, y seguimos con más noticias. Y es que el general de las Fuerzas Armadas se pronunció respecto a la separación de varios miembros de la institución, entre ellos altos mandos, por diferentes faltas, y recalcó que la institución no tolerará ningún tipo de conducta inadecuada. Mire, las Fuerzas Armadas de Honduras está en una reestructuración constante, y todos aquellos miembros de la institución que cometen faltas graves o algunos tipificados como delitos, se les hace un proceso legal al interno de la institución dentro del foro militar. Es un proceso de muchos meses atrás, y cuando se les comprueban todos los hechos, son separados de la institución y se le entregan a la Fiscalía, o se ponen a disposición de la Fiscalía los expedientes para si ellos quieren penalizarlo. La evaluación del desarrollo profesional de cada miembro de la institución es permanente y vamos a seguir trabajando en eso. Y como le hemos dicho, no vamos a ocultar nada, ni vamos a dejar de aplicarle la ley a quien corresponda que no ha hecho las cosas bien. Y un hombre identificado como Brian Alexander Acosta Navarro, de oficio motorista, fue detenido por el delito de violación en contra de una menor de apenas 12 años de edad en la colonia Villanueva de la capital. Según el informe, este sujeto interceptó a la víctima en un sector solitario y bajo amenazas la llevó a un solar baldío donde abusó de ella. Los familiares, por supuesto, de la menor interpusieron la denuncia y este fue capturado por miembros de la DPI, quienes lo pondrán ante los órganos competentes para que se les deduzca la responsabilidad penal correspondiente. Y gracias a la línea de denuncia 143 de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se han logrado decomisar al menos 2 millones de lempiras a estructuras criminales y detener a 350 personas por diferentes delitos, entre ellos el más conocido como la extorsión. Bien, y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo a 2 miembros de la MS-13 dedicados supuestamente a la venta y distribución de drogas en Ciguatepeque.
Y en la zona norte del país se detuvo a un presunto miembro de la Mara MS-13 por el delito de extorsión. Según los informes, se trata de los principales jefes de la zona sur de San Pedro Sula. Mientras tanto, un ciudadano identificado como Juan Agustín Martínez, de 62 años de edad, fue capturado por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones DPI por tener una orden de captura pendiente desde 1992 por el delito de tentativa de homicidio en el municipio de Choluteca. El sexagenario fue capturado en la colonia Villanueva y será remitido hacia la ciudad de Choluteca para que enfrente el proceso penal que tiene pendiente desde hace 25 años. Y autoridades de las Fuerzas Armadas dieron a conocer que el mes de febrero cerró con 52 homicidios menos en relación al año pasado y aseguran que esta reducción se debe a la buena operatividad que presenta Fusina. En el mes de febrero se reporta una disminución de 52 homicidios en comparación al mismo periodo del año anterior. Esto, reiteramos, es producto de la intensificación de operativos por parte de la Policía Militar en operaciones coordinadas con la Policía Nacional, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, DPI, ATIC, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Esta disminución representa un 16.46% menos en comparación al año anterior. En lo que va de este año también, en coordinación con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Policía Militar del Orden Público ha dado detención a más de 350 supuestos integrantes de estructuras criminales vinculados a la extorsión, distribución de drogas y sicariato. Bien, no queda tiempo para más que agradecerles por habernos sintonizado e invitarles a seguir en sintonía de BTV disfrutando de tan excelente y variada programación. Así es, muchísimas gracias por informarse con nosotros y como siempre nosotros deseamos que Dios les bendiga. Muchas gracias, buenas noches.